Hola hermanos, bienvenidos al canal. Empezamos este año 2023 con el fallecimiento de Benedicto XVI. Y creo que a partir de su muerte, el nivel de confusión en la iglesia ha crecido como antes no ha habido, como antes no se ha vivido. Porque la iglesia ya estaba dividida, lo sabemos, desde la cúpula de la iglesia, desde la jerarquía, ¿no? Y ahora el pueblo de Dios está más dividido que nunca, luchando unos contra otros por saber si realmente Benedicto XVI está vivo o si en él se cumplirán las profecías. Y este video lo quiero hacer, lo quiero compartir con ustedes para poder analizar con mente fría, para poder ser bastante imparciales a lo que nosotros sentimos. Y esta es una recomendación que quisiera dar. No nos dejemos guiar ahorita por los instrumentos actuales, porque puede que hayan muchos verdaderos y que realmente reciban revelaciones de Dios, pero muchos se pueden dejar guiar en el mensaje por lo que ellos sienten, ¿no? Entonces es importante acudir a las revelaciones de místicos, santos o apariciones marianas, donde nos hablan de esta huida del Papa. Y la huida del Papa, hermanos, no concuerda con este fallecimiento de Benedicto XVI. A ver, quiero decir algo muy importante que debemos tener en cuenta para las personas que creen que Benedicto está vivo y que en él se cumplirá este secreto en exilio. No, hermanos, esto no va a suceder porque el Papa que esté en exilio, perdón, el Papa que tenga que huir de Roma en una situación calamitosa, esto será con una invasión comunista y será un papa reinante, un papa que aparentemente esté gobernando en la Iglesia Católica y que tiene que encontrarse en el Vaticano, tiene que encontrarse en Roma. Entonces, estos eventos no concuerdan con que Benedicto esté en exilio y que esté escondido. No concuerda con esto. Debemos descartar que Benedicto esté vivo porque no lo podemos asegurar y porque tenemos que guiarnos. Si lo único que tenemos ahorita son las profecías, analicemos estas profecías para poder darnos cuenta. Porque es muy delicado asegurar algo que realmente podemos equivocarnos y podemos ayudar a contribuir al cisma que se viene en la iglesia, ¿no? De hecho, estamos esperando que el cisma provenga de la jerarquía de la iglesia, no por parte del pueblo de Dios. Entonces, esto es yo lo que quería comentar con ustedes antes de empezar la lectura de unas cortas profecías. Y bueno, un punto que es muy importante a considerar que se está haciendo en algunos grupos, por ejemplo, de Facebook, de seguidores de Benedicto XVI, ya lo he comentado antes, y que esto puede dañar mucho la fe de muchos dentro de la iglesia. Voy a empezar con una oración al Espíritu Santo, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, ilumina mi corazón para ver las cosas que son de Dios. Ven Espíritu Santo dentro de mi mente para conocer las cosas que son de Dios. Ven Espíritu Santo dentro de mi alma, que yo le pertenezco solamente a Dios. Santifica todo lo que yo piense, diga y haga, para que todo sea para la gloria de Dios. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Esta oración la saqué del libro del Padre Guillermo. Oraciones de liberación. Muy bueno, muy recomendado. Bueno, voy a empezar con la primera profecía, hermanos. Vamos a la profecía que nos habla de la huida del Papa. Bueno, como saben, se nos dijo en la Salet, Roma perderá la fe y se convertirá en la sede del anticristo, ¿no? Esto es una profecía de una aparición mariana aprobada por la Iglesia y que esto se dará en tiempos del reinado del anticristo. Juan de Rocapartida decía, al acercarse el fin de los tiempos, el Papa y sus cardenales habrán de huir de Roma en trágicas consecuencias hacia un lugar donde permanecerán sin ser reconocidos. Y el Papa sufrirá una muerte cruel en el exilio. Partimos de un mensaje de Juan de Rocapartida muy importante para darnos cuenta que esta huida del Papa no puede darse en Benedicto XVI. Primero, porque dice, al acercarse el fin de los tiempos, el Papa y sus cardenales. Tiene que haber huido el Papa con sus cardenales de Roma en trágicas consecuencias hacia un lugar donde permanecerán sin ser reconocidos. Esto no se ha dado porque Roma no está en trágicas consecuencias aún, no ha habido una invasión comunista. Entonces,
No puede darse para las personas que sospechan que de repente Benedicto XVI es el papa de estas profecías y que ahorita ya está en exilio. No, hermanos, tiene que darse la situación y el tiempo correcto para poder darnos cuenta que papa puede ser el que huya de Roma. Dice, y el papa sufrirá una muerte cruel en el exilio. Entonces, dado que Roma no está en ruinas, Roma no está invadida por comunistas, Benedicto XVI no es el papa de este mensaje. Dice Nicolás de Flue, el papa con sus cardenales tendrá que huir de Roma en situación calamitosa a un lugar donde serán desconocidos. Esta profecía es muy parecida a la de Juan de Rocapartida. El papa morirá de manera atroz durante su destierro. Los sufrimientos de la iglesia serán mayores que cualquier momento histórico previo. Esto realmente, esta huida del papa, esta salida del papa de Roma, o sea, tiene que darse en una situación calamitosa, ¿no? Y no se ha dado, y no se va a dar en Benedicto XVI, porque Benedicto XVI ha fallecido y estas profecías nos demuestran que no concuerdan los tiempos ni la situación. El venerable Bartolomé Holzhauser, el fundador de las sociedades de clérigos seculares en el siglo XVIII, dijo: Dios permitirá un gran mal contra su iglesia. Vendrán súbita e inesperadamente, irrumpiendo, mientras obispos y sacerdotes estén durmiendo. Entrarán en Italia y devastarán Roma, quemarán iglesias y destruirán todo. Otra vez, hermanos, la huida de un papa, del papa reinante, el papa que esté en Roma en ese momento, el papa que esté al frente de la iglesia para todos, será el que tenga que huir, porque será cuando se dé una invasión comunista. Y esto sucederá cuando sacerdotes y obispos estén durmiendo. Entrarán en Italia y devastarán Roma, quemarán iglesias y destruirán todo. Esto es lo que sucederá más adelante. Dice, la revelación recibida por la madre Elena Aiello, famosa estigmatizada, que fuera consultada con frecuencia por el Papa Pío XII, dijo: Italia será sacudida por una gran revolución. Rusia se impondrá sobre las naciones de manera especial sobre Italia y elevará la bandera roja sobre la cúpula de San Pedro. Estamos hablando del comunismo, ¿no? Recordemos que el Vaticano se convertirá en la sede del anticristo. Elena Leonardi, asistida por el padre Pío, era una asistida espiritual del padre Pío, dijo: el Vaticano será invadido por revolucionarios comunistas, traicionarán al Papa, ojo, un Papa reinante, ¿no? Un Papa reinante públicamente. Italia sufrirá una gran revuelta y será purificada por una gran revolución. Rusia marchará sobre Roma y el Papa correrá un grave peligro. Después, o sea, se da esta invasión comunista, traicionarán al Papa, el Papa se verá en grave peligro y ahí tendrá que huir. Ahí estará en exilio, no ahorita, cuando no ha pasado nada. Esto demuestra que Benedicto XVI ha fallecido, que en él no se dará esta profecía. Enzo Allocchi, o Allocchi, como se pronuncie, dice: el Papa desaparecerá temporalmente y esto ocurrirá cuando haya una revolución en Italia. El Papa desaparecerá temporalmente y esto ocurrirá cuando haya una revolución en Italia. Nuevamente, no hay ninguna invasión ni revolución en estos momentos. La beata Ana Marina Taigui dijo: la religión será perseguida y los sacerdotes masacrados. El Santo Padre se verá obligado a salir de Roma. Solo en este momento, cuando los sacerdotes sean asesinados, el Santo Padre se verá obligado a huir de Roma. En estos momentos. ¿Me dejo entender? Entonces, más claro, solo el agua. La mística María Steiner: la Santa Iglesia será perseguida, Roma estará sin pastor. Esto tiene que darse, hermanos, durante la gran tribulación, no puede ser antes. No podemos, y esto es algo importante que quiero remarcar, nosotros no podemos, por más que hayamos creído que Benedicto huirá, será el que huye y que será muerto del martirio, bueno, no podemos nosotros forzar las profecías, a que las profecías se cumplan en lo que nosotros queremos o sintamos, ¿no? Y eso tenemos que tener mucho cuidado, porque la división se está ocasionando precisamente por eso, por tratar de hacer que
las cosas aparentemente sean como nosotros querramos, ¿no? Como nosotros consideremos. Las revelaciones en Garabandal decían, el Papa no podrá estar en Roma, se le perseguirá y tendrá que esconderse. Nuevamente, esto no se ha dado porque tiene que ser durante una invasión comunista. Bueno, esto es según... ok, bueno, ya, San Pablo. Finalmente voy a terminar con San Pablo, que dijo que el anticristo se manifestaría precisamente después de echar a un lado a quien que lo detenía, ¿no? Tan solo con quitar de en medio a aquel que lo retiene, entonces se manifestará el impío. Así que, bueno, eso es Tesalonicenses 2, 6, 8. Bueno, se dice que Benedicto XVI era el catejón, aquel que detenía la aparición pública del anticristo, y es muy probablemente sí, muchos creemos esto, porque realmente el mismo Francisco lo dijo, ¿no? Benedicto es quien estaba sosteniendo la iglesia, ¿no? Ahora, bueno, estos son los mensajes que he compartido con ustedes y que puede ayudar a aquellos que dudaban que si Benedicto estaba vivo o que puede ser él el papa de estas profecías, pues tengan un poco más en claro que ni la situación ni los tiempos concuerdan con lo que ha sucedido, con la hipótesis de que Benedicto haya huido en estos momentos. Bueno, luego quiero tocar este punto. Este punto, por ejemplo, ustedes deben haber visto el canal de Nicolás Moras, ha presentado un video donde se habla de que probablemente asesinaron a Benedicto XVI y eso nosotros no podemos asegurarlo. De hecho, han habido asesinatos dentro de la Iglesia Católica, lo sabemos que sucedió con Juan Pablo I, intentos de asesinatos a Juan Pablo II varias veces. Y esto pues no nos sorprendería si hubiera pasado, pero sabemos que el Papa Benedicto XVI también tenía una avanzada edad, ¿no? Y, y bueno, esto es algo, como dije, que no podemos asegurar. Se está hablando mucho a partir de la muerte de Benedicto XVI, la probabilidad de que Francisco renuncie, ¿no? Se ha hablado mucho en estos medios. Por ejemplo, acá dice, el Papa no renunciará mientras viva Benedicto XVI. Esto es lo que dice un medio de comunicación. Y acá hay una cosa que dice Horacio Rubio. Bueno, es algo que esta persona dice y es algo que no podemos asegurar, pero acá dice, el plan de Bergoglio es renunciar una vez ya no esté Benedicto XVI y armar un cónclave donde su sucesor sea Antonio Tagle, un hombre cercano al dictador Xi Jinping. Sería su títere al que manejaría desde las sombras, así obtendría a cambio impunidad. La verdad es que dudo mucho y yo les pregunto, hermanos, ¿ustedes creen que Francisco tenga todo este poder de hacer y deshacer dentro del Vaticano? No. Yo creo que los papas a lo largo de la historia han venido siendo presionados, han venido siendo amenazados, lo hemos visto en Benedicto, lo hemos visto en Juan Pablo II. Realmente la situación para ellos no ha sido nada fácil dentro de la iglesia porque el humo de Satanás se metió por una grieta dentro de la iglesia y esta grieta es el sacerdocio, lo explicaba el padre Michel Rodríguez, por ejemplo, no es una excelente interpretación que le da, porque por medio del sacerdocio se puede destruir la iglesia, porque es la mejor forma de destruirla desde adentro. Y por ejemplo, en otra forma de destrucción lo comentan los protocolos de los sabios, ¿no? Que ellos dicen la forma para poder destruir a sus enemigos, ¿no? El catolicismo, la iglesia católica es por medio de los sacerdotes, destruyéndolos usando los medios de comunicación, por ejemplo, ¿no? Para así humillar al sacerdote y que pierda esa autoridad. Entonces, de hecho, en la iglesia católica ahorita hay una lucha muy fuerte contra la masonería, pero sabemos que al final la iglesia de Dios triunfará, ¿no? Los sagrados corazones de Jesús y de María. Bueno, sobre la renuncia. Hablamos de la renuncia y nos vamos a esta noticia que se dio de Francisco hace un tiempo. Esto fue del año pasado, el 18 de diciembre del 2022. Mire, esto fue justo antes de la muerte de Benedicto XVI. Dice, el Papa Francisco ya firmó su carta de renuncia en caso de mala salud. No la firmó el año pasado, sino la firmó ya un tiempo atrás. ¿Ok? Lo que dijo él fue esto. Miren, dice, Francisco dijo, déjenme acomodar a ver si están viendo bien. Okay. Ya he firmado mi renuncia. El secretario de Estado en ese momento era Tarcisio Bertone. Lo firmé y dije, si sufriera una discapacidad por razones médicas o lo que sea, aquí está mi renuncia, dijo Francisco. No sé
no sé a quién le entregó esta carta el cardenal Bertone, pero se la entregué cuando era secretario de Estado, dijo Francisco. Y agregó que esta era la primera vez que hablaba públicamente sobre la existencia de la carta. Francisco dijo que los pontífices anteriores, Pablo VI y Pío XII, también habían redactado sus cartas de renuncia en caso de una discapacidad permanente. Bueno, esto recordemos también que Francisco dijo que como que Benedicto XVI abrió el camino para lo que eran los papas eméritos, ¿no? Como que eh, de repente iba a ser una apertura para que esto se dé con más frecuencia. No lo sé. Quizás no sé qué decirles realmente al respecto. No sabemos lo que va a suceder. No sabemos si esta renuncia se dará porque, como dice acá, papas ya anteriormente habían firmado sus renuncias en caso de incapacidad. Pero el hecho de que se dé, pues es algo que tendremos que ver con el tiempo. No sabemos lo que va a suceder a ciencia cierta. Se van a decir muchas cosas. Se van a decir muchas cosas. Acá lo que leí hace un rato era que decía que Francisco había armado todo. Realmente yo les vuelvo a preguntar, hermanos, ¿Francisco puede tener todo el poder de hacer lo que quiera dentro de la iglesia? No. Detrás del papado está la masonería, perdón, la masonería, ¿no? Entonces la masonería tiene un poder enorme. Tiene que haber alguien con un poder más grande. Lo decía el mismo Antonio Socci, hermanos, y ya lo había comentado antes en el canal. Antonio Socci, un teólogo que estaba contra Francisco, que consideraba que Francisco no era papa, pero que dijo que los mismos cardenales que lo habían escogido a él, que lo apoyaban a él, estamos hablando de los liberales, los progresistas, los de izquierda, los marxistas dentro de la iglesia, y que lo aplaudieron a él y que probablemente lo pusieron a él para que gane este cónclave de la forma cual haya sido. Estos mismos cardenales ahora y obispos lo están presionando para que se apure en aprobar lo que ellos quieren, ¿no? Entonces, él ahorita como que está, según Antonio Socci, entre la espada y la pared, ¿no? O regresa al camino de Benedicto XVI y Juan Pablo II, o aprueba lo que estos obispos quieren, ¿no? Y termina por destruir más la iglesia, ¿no? Entonces, pues a mí me habían preguntado en un directo, ¿debemos seguir orando por él? Y hemos orado tanto por él y la iglesia se sigue destruyendo. Es que orar por una persona es sin cansarnos, hermanos. Creo que no hay límites en cuanto a la oración, ¿no? Bueno, ahora, esto es algo más delicado que yo quiero compartir con ustedes. No voy a volver a tocar más este tema de que si el que estaba en el ataúd era realmente Benedicto XVI. Esto lo encontré en un grupo de Facebook, ¿ok? Un grupo de Facebook de seguidores del Papa Benedicto XVI, ¿no? Que antes se llamaba Benedicto Verdadero Vicario de Cristo y ahora se llama Benedicto está vivo. Entonces aquí hicieron una comparación realmente que yo digo, hermanos, en qué hemos caído, ¿no? En qué hemos caído al tratar de forzar las profecías a nuestro antojo. Acá dicen, este es un grupo donde tiene un montón de seguidores, ¿no? Y se sigue uniendo gente que están apoyando esta hipótesis de que Benedicto XVI no ha muerto realmente. Y pusieron una foto del funeral de Benedicto XVI, donde se le ve a Benedicto XVI fallecido. Y una foto de Benedicto XVI con salud, una foto donde está más llenito, está más, ¿cómo les digo? No está tan flaquito, tan chupadito, está más sanito, ¿no? Está más saludable, más joven. Y ponen la momia que están velando, en nada se parece a nuestro amado Benedicto XVI. Perdón, hermanos, pero creo que hemos llegado al extremo ya con esto, ¿no? O sea, a nadie le gustaría ver, y esto no lo voy a compartir por mucho tiempo, solamente quería mostrárselos, hermanos, para que ya nos centremos un poco y reaccionemos, ¿no? Están tratando de comparar una foto de Benedicto XVI de años anteriores, ¿no? Que, como les digo, que está con salud, que está con peso, con más peso, ¿no? A una foto donde él ya está fallecido, ¿no? Y acá ponen otra foto donde a Benedicto se le ve desde otro ángulo de la imagen y la nariz se le ve más perfilada por el ángulo probablemente y dicen que no es Benedicto XVI.
Ahora, yo ya he tenido, pues me le he pasado mucho tiempo analizando dobles, clones y un montón de estas cosas de dobles. Y realmente es la misma persona, es la misma orejita, nada más que está más caidita, porque ya Benedicto estaba más viejito y está acá ya fallecido, ¿me entienden? Son los mismos huesitos de la oreja, es la misma nariz, es el mismo Benedicto, es el mismo Benedicto. Y con eso yo quiero probarles, hermanos, que Benedicto XVI realmente ha muerto. Y miren, y acá les estoy poniendo la fotografía de la época con que esta gente utilizó para hacer la comparación, ¿no? Y decir que no, ese que está en el ataúd no es Benedicto XVI. Esta es una imagen de la izquierda de Benedicto XVI joven, más joven que el año 2022, más joven, más gordito, con más salud, pero es el mismo. O sea, son las mismas facciones, la misma oreja, la misma nariz, los mismos ojos, lo mismo todo. Es el mismo Benedicto, pero en otra época, ¿me entienden? La imagen de la derecha es como estaba Benedicto en sus últimos días. Muy viejito, muy flaquito, porque los ancianitos cuando ya se están acercando a la muerte bajan mucho de peso, se ponen más frágiles, más delicados. Pero es la misma persona, y es la misma persona que estaba en el ataúd. ¿Me dejo entender, hermanos? Entonces yo realmente me indigné mucho porque dije ya, o sea, ya hemos llegado al límite acá en estas hipótesis y yo particularmente sí creo que Benedicto XVI ha fallecido, sí creo que él estuvo en ese ataúd, que él ya no está con nosotros, que está en la gloria del Padre, que él ha sostenido la iglesia por mucho tiempo, él ha hecho muchos sacrificios y pensemos en esto, o sea, para las personas que mantienen esta hipótesis, espero que esto quede más claro para ustedes, hermanos. Benedicto XVI ya no está con nosotros, Benedicto XVI ha sostenido la iglesia, él hizo un sacrificio muy grande. Cuando él presentó su renuncia, él seguía siendo papa porque fue forzado a renunciar, porque su fórmula de renuncia fue pues muy especialmente para poder mantenerse dentro de la iglesia, eh, seguir siendo papa, vistiéndose de blanco como papa. ¿Entienden? Entonces, no ayudemos a destruir la iglesia, a dividir más, cuando Benedicto XVI hizo todo lo contrario, hizo un sacrificio bien grande. No sabemos si Benedicto fue maltratado, si lo cuidaron bien o no, todo lo que sufrió no sabemos. Probablemente sí lo sospechemos, porque él no podía ni hablar incluso. O sea, estaba muy controlado, muy manejado. ¿Cuánto habrá sufrido nuestro querido Santo Padre Benedicto XVI como para que ya sigamos haciéndonos la idea y creando cosas que hacen daño a la iglesia, hermanos? Entonces yo quería terminar con esta imagen de nuestro amado Papa Benedicto XVI, que en paz descanse, agradeciéndole a él todo lo que hizo por nuestra iglesia, que tuvo sus errores como cualquier papa lo ha tenido, porque no es perfecto, porque creo que ninguno de nosotros hemos llegado a ese nivel de perfección en el que podamos decir, no me equivoqué en nada. Pero agradeciéndole a él lo que realmente hizo por nosotros, ¿no? Tratar de defender nuestra iglesia hasta el final, dentro de sus posibilidades, nuestro pobre Papa Benedicto XVI, y que ahora está en la gloria de Dios, y que él cuida a su iglesia desde donde esté. Entonces era lo que quería compartir con ustedes, hermanos. Gracias a las personas que han visto este video. Quería hacerlo más corto, pero era inevitable. Así que espero que quede mucho más claro para quienes piensen que Benedicto aún está vivo. Descartemos esta posibilidad, hermanos. Y si no lo quieren hacer, no aseguren que está vivo, porque hacen daño a la iglesia, porque hacemos daño a la iglesia, porque causamos más división. Simplemente mantengámonos eh, en silencio en cuanto a esto, ¿no? Y pongamos nuestra confianza en Dios. Confiemos en Él, que Dios ha permitido que su iglesia llegue a este punto por algo, por una razón, porque quiere que su iglesia se purifique, porque tiene que pasar esto para que Cristo vuelva pronto. Así que nada, confiamos en Él y confiemos en el manto protector de la Santísima Virgen María, que ella nos cuida y no nos va a dejar solos nunca. Que Dios les bendiga a todos y que la Santísima Virgen les cubra con su manto protector.